Bienvenidos una vez más al informativo semanal de Magnífica Televisión dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 11 de noviembre de 2015. Comenzamos con nuestros titulares. El Papa ha advertido que no va a cesar en su empeño por reformar la Iglesia, a pesar del robo de documentos que se conoció la semana pasada. Un grupo de intelectuales católicos norteamericanos ha pedido al diario The New York Times que despida al especialista de religión porque defiende la doctrina de la Iglesia. Colombia ha aprobado que las parejas homosexuales puedan adoptar niños. La Iglesia ha lamentado esta decisión que considera dañina para la sociedad. La situación de las familias en España empeora. Los últimos datos muestran una caída en el número de matrimonios nuevos y un ascenso en el de los divorcios. Seguiré adelante con la reforma, ha dicho el Papa Francisco este domingo, advirtiendo que no va a renunciar a la reforma de la Iglesia que ha emprendido. El Papa sorprendió a más de 70.000 personas que habían acudido al rezo del Ángelus, confirmando estar al tanto de que muchos de vosotros os habéis sentido turbados por las noticias sobre los documentos reservados de la Santa Sede que han sido sustraídos y publicados. Midiendo bien sus palabras, Francisco continuó de modo tajante. Quisiera deciros, ante todo, que robar esos documentos es un delito, es un acto deplorable que no ayuda. El Papa recordó que yo mismo había pedido hacer aquella investigación. Aquellos documentos los conocíamos bien, mis colaboradores y yo. Han servido para tomar medidas que han comenzado a dar buenos frutos, algunos ya visibles. Francisco aseguró que este hecho triste no me distrae del trabajo de reforma que estoy llevando a cabo con mis colaboradores. No pudo terminar la frase, pues los fieles que llenaban la plaza le interrumpieron con un vigoroso aplauso, manifestando así su apoyo a las reformas. Francisco retomó la palabra para terminar la frase. El trabajo de reforma que estoy llevando a cabo con mis colaboradores y con el apoyo de todos vosotros. Se lo confirmaron con un segundo aplauso. Al cabo de una semana de estruendo mediático, multiplicado publicitariamente por los poderosos grupos multimedia de que forman parte las dos editoriales, la lectura de los dos libros apenas aporta novedades relevantes. Es la lista de los escándalos que salieron a la luz en 2013 y 2014 a caballo entre los dos pontificados de Benedicto XVI y Francisco. El Vaticano no es un buque a la deriva en el que estallan nuevos escándalos, sino una de las pocas entidades que ha investigado a fondo la corrupción interna y la está eliminando con rapidez. Todo un ejemplo para muchos gobiernos. La campaña contra los que defendieron la doctrina tradicional de la Iglesia en el Sínodo está en marcha. Entre los acosados figura un periodista norteamericano por defender la doctrina tradicional de la Iglesia. Ross Douthat, periodista católico especializado en información religiosa en el New York Times, ha sido objeto de una campaña por parte de un nutrido grupo de profesores de teología, entre ellos muchos jesuitas, que ha hecho llegar una carta al director del periódico pidiendo su expulsión. La razón, un artículo sobre el análisis de lo ocurrido durante el sínodo, en el que califica de herejía las propuestas del cardenal Casper. Ante semejante campaña, Douthat ha publicado otro artículo, Leader to the Catholic Academy. En ella, entre otras cosas, el periodista afirma que hay una división muy arriesgada en los niveles más altos de la Iglesia sobre si admitir a los divorciados vueltos a casar a la comunión. En esta división, el Papa claramente se inclina hacia una visión liberalizadora y ha maniobrado consistentemente para avanzar en esa dirección. En el reciente sínodo ha recibido un modesto pero significativo revés por los conservadores. En primer lugar, dice el periodista, porque si la Iglesia readmite a la comunión a los vueltos a casar sin obtener la nulidad, mientras se instituye un proceso más rápido, sin culpas, para obtener una nulidad, como se supone que haga el Papa, la antigua enseñanza católica de que el matrimonio es indisoluble se vaciaría de contenido. En segundo lugar, añade Douthat, porque cambiar las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio de esta manera significaría deshacer el conjunto de la visión católica de la sexualidad, el pecado y los sacramentos, rompiendo la relación entre confesión y comunión,
haciendo que el amancebamiento, las uniones del mismo sexo y la poligamia sean perfectamente aceptables para la Iglesia. Puede ser que los herejes de hoy sean profetas. La Iglesia será revolucionada, por supuesto, y mis objeciones serán enterradas con el resto del conservadurismo católico. Pero si eso ocurre, será por una lucha dura, no solo dulces palabras y académicos tirando de rango. Requerirá una amarga guerra civil, termina diciendo Dudat. Los homosexuales colombianos podrán adoptar niños, según ha decretado el Constitucional de ese país. La Iglesia ha expresado su rechazo a esta medida. El secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor José Daniel Falla, expresó en nombre de los obispos el rechazo de la Iglesia ante la decisión de la Corte Constitucional de su país al avalar la adopción de menores de edad por parte de parejas del mismo sexo. Según la Iglesia, el fallo de la Corte es antidemocrático y antimoral. Creemos firmemente que con la decisión de la Corte Constitucional se han vulnerado los derechos de los menores de edad. La adopción, tanto con el derecho internacional como nuestra legislación, es ante todo una medida de protección al menor y nunca ha de considerarse como un derecho de los adoptantes, señala un comunicado. Los obispos invitaron para que ante esta arbitraria decisión los colombianos se movilicen para seguir defendiendo y salvaguardando la auténtica naturaleza de la familia y los derechos de los menores de edad. Cada vez menos matrimonios en España y cada vez más divorcios. Este es el panorama de la realidad de la familia en España según los estudios últimos. El Instituto de la Política Familiar ha publicado el informe Nupcialidad y Ruptura en España 2015. La primera conclusión de este informe es que en España se está produciendo un desmoronamiento del número de matrimonios y un aumento vertiginoso de las rupturas familiares. Se ha pasado de 216.451 matrimonios en el 2000 a 158.425 en el año 2014, lo que ha supuesto un descenso del 27%. La mayoría de los matrimonios se realizan exclusivamente por lo civil. 2 de cada 3 matrimonios, el 67,6%, lo hacen exclusivamente por lo civil. Ya son 107.075 matrimonios de los 158.425 totales los que se realizan exclusivamente por lo civil. Otro dato, crecimiento espectacular de la natalidad extramatrimonial. 4 de cada 10 nacimientos son extramatrimoniales. En España ya más de 173.000 niños, el 4,8%, nacen fuera del matrimonio anualmente, habiéndose cuadriplicado desde 1995 y superando ya la media de la Unión Europea, el 39%. Cada vez hay más parejas de hecho, 1,6 millones, es decir, el 14%, que se ha triplicado en los últimos 13 años. 1 de cada 7 hogares de parejas es de parejas de hecho. Las parejas españolas no tienen hijos. 4 de cada 10 parejas no tienen hijos, siendo este déficit más acentuado en las parejas de hecho. En cuanto a los divorcios, se producen más de 105.800 rupturas familiares al año, con un crecimiento del 5,4% respecto al 2013 y rompiendo el estancamiento de los últimos años debido a la crisis económica. Esto significa que se rompe un matrimonio cada 5 minutos en España. Crecimiento espectacular de los divorcios en España debido a la ley del divorcio exprés. Con la entrada de la ley del divorcio exprés, los divorcios se han incrementado en 49.772 divorcios anuales, lo que ha supuesto un incremento del 98%, pasando de 50.000 divorcios en el 2004 a más de 100.000 divorcios en el 2014. La ruptura familiar afecta a más de 97.650 hijos cada año, de los que 84.900 son menores de edad. En España se producen 7 rupturas por cada 10 matrimonios, estando muy por encima de la media de la Unión Europea, 4,6. España es, junto a Portugal, Dinamarca y Luxemburgo, el país de la U28 con la mayor tasa de ruptura por matrimonio.
Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a las filtraciones de documentos reservados sobre las finanzas vaticanas. Ortega y Gasset decía, hablando de la realidad española de su tiempo, lo que pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Y no se refería, uno de los más importantes filósofos contemporáneos españoles, al hecho de que no hubiera información suficiente, sino a que muchas veces no sabemos el por qué ocurren las cosas. Narrar los acontecimientos es importante saber lo que sucede, pero al final lo que de verdad importa es cuáles son las causas, por qué pasa lo que pasa. Lo contrario, si no llegamos a las causas, a los motivos, lo contrario puede ser incluso una trampa, como una especie de cebo que pone el pescador en el anzuelo para atrapar al pececillo ingenuo. Nos dicen lo que pasa, nos distraen, nos entretienen, captan nuestra atención y mientras tanto no nos damos cuenta de qué es lo que persiguen aquellos que organizan precisamente lo que pasa. Lo que pasa está a la vista, un nuevo escándalo de filtración de documentos en el Vaticano provocado por la falta de honestidad de unas personas en las cuales la Iglesia, el Papa, habían confiado. Esta filtración de documentos ha dado lugar a 2 libros que están siendo motivo de todo tipo de comentarios y también de titulares. Basta ver, por ejemplo, algunos de esos titulares en la prensa italiana. El diario Libero titulaba así: Vaticano, : han robado hasta el dinero de las misas. El diario La República decía que las cuentas del Vaticano presentaban una inflación de gastos falsos. En definitiva, todo el mundo se ha llevado las manos a la cabeza y ha hablado de inmundicia, de corrupción. Esto es lo que pasa. Esto es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo. Pero ¿por qué pasa lo que pasa? Tenemos que fijarnos en algunos detalles para entenderlo, para intentar por lo menos entenderlo. Es el segundo Vatilix. El primero es aquel que sucedió en la última etapa del gobierno de Benedicto XVI y que también unas filtraciones de documentos pusieron de manifiesto la corrupción o la situación de tensión que había dentro de la Iglesia. El responsable de aquello, que muchos piensan que se trata de un hombre de paja, que no es desde luego el cerebro de la operación, fue el mayordomo del Papa, que fue separado de su cargo. Pero en aquel primer Vatilix, el objetivo evidente era atacar al Papa Benedicto XVI, era demostrar que el Papa no gobernaba su casa, que el Papa había perdido el control de la situación del Vaticano, que aquello era un desbarajuste, era verdaderamente un caos. Y de paso, no solamente decirlo ante la opinión pública para que aumentara la presión para que el Papa dimitiera, sino también intentar convencerle al propio pontífice de que no estaba en condiciones de gobernar en esa situación la Iglesia Católica. ¿Cuánto aquel primer Vatilix, aquellas continuas, porque era casi cada día en los distintos periódicos italianos, aquellas continuas manifestaciones de secretos más o menos escandalosos, cuánto influyó en la decisión de Benedicto? Lo sabe Dios y el propio Benedicto XVI. Los demás sí que podemos decir que aquello fue una campaña dirigida contra Benedicto para erosionarle, para desprestigiarle, para hacer ver a propios y a extraños que había perdido el control del gobierno de la Iglesia. Esto es lo que pasó con el primer Vatilix. ¿Qué sucede con el segundo Vatilix, con el actual? Desde luego, el objetivo último, es decir, el objetivo final en aquel y en este caso es hacer daño a la Iglesia. Este es el objetivo que buscan aquellos que están promoviendo esto y con gran sufrimiento de aquellos que amamos al menos un poco a la Iglesia. Si el objetivo último es erosionar a la Iglesia, no parece que sea el objetivo primero el mismo que en el primer Vatilix, en el caso anterior, porque lo que se pone ahora de manifiesto no es que el Papa ha perdido la capacidad de controlar la Iglesia y que se le están filtrando documentos, sino que el Papa está intentando llevar adelante una reforma y que hay un sector de la curia que se enfrenta, que se niega, que no quiere aceptar esa reforma. No importa que los
que han filtrado los documentos sean personas puestas en esos cargos por el propio pontífice. Eso no se tiene en cuenta, al contrario, sutilmente se dice que los responsables de lo que está ocurriendo es la llamada vieja guardia que no se identifica, pero que, repito, sutilmente, prácticamente se asimila al sector de obispos y cardenales, incluso de la curia, que se han opuesto a determinadas ampliaciones o modificaciones de, por ejemplo, la posibilidad de comulgar los divorciados vueltos a casar. Es decir, que ese sector que en el recién clausurado sínodo se ha opuesto a otro sector de la Iglesia, por ejemplo al cardenal Casper y sus amigos, que pretenden eso, ese sector es ahora identificado, calificado de vieja guardia y es identificado, repito, sutilmente, no explícitamente, con los que estarían oponiéndose a la reforma económica que el Papa quiere hacer en la Iglesia, a la limpieza de las cuentas de la Iglesia. Esto es una maniobra hábil y también hay que decirlo, perversa. Porque, por ejemplo, ¿qué sentido tiene publicar, como hace uno de los libros que acaban de salir, publicar que el Papa vive en un pequeño apartamento y en cambio los cardenales viven en grandes apartamentos? Esto es demagogia pura. Los cardenales viven allí donde les han dicho que tienen que vivir. No han dicho ellos, podrá haber alguna excepción, pero ellos, la mayoría, prácticamente todos, no han dicho yo quiero un apartamento de 400 metros. La Iglesia tradicionalmente tiene unos apartamentos asignados para ellos. ¿Qué sentido tiene contar el número de metros cuadrados que tienen, de los que disfrutan los cardenales conservadores, y en cambio no contar los metros cuadrados que tienen los cardenales progresistas, cuando son vecinos, viven en el mismo edificio, pared con pared, pero se cuentan solamente los metros cuadrados de los conservadores y no se dicen los metros cuadrados de los apartamentos de los progresistas? En España decimos, cuando alguien elogia desmesuradamente a otro, ¿contra quién va el elogio? Es decir, aquí no se trata de elogiar a este, estamos intentando hacer daño a otro. ¿Contra quién va el elogio? Yo creo que ahora tenemos que decir contra quién va el ataque, porque aparentemente el ataque va contra el Papa. No es verdad. El ataque está yendo contra unos cardenales que se han opuesto a que se modifique el dogma y a que se modifique la pastoral en aquellos puntos que son esenciales. A estos cardenales se les está identificando como la vieja guardia, sin nombrar a ninguno, pero implícitamente se está haciendo así. Es la vieja guardia que se opone a las reformas y que traiciona al pontífice. Es una jugada que puede hacer, de hecho, está haciendo ya mucho daño a la Iglesia y que desde luego no puede ser calificada como muy honesta. La culpa la tenga quien la tenga, pero nosotros tenemos que decir en este momento que hay que preguntarse contra quién de verdad está yendo el ataque. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, podéis hacerlo visitando nuestra página web católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.